Amén. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 18. Leemos alternadamente hasta el versículo 18. Dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada a la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado en consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Aleluya. Alabado Dios. En el versículo 12, que a Jesús lo prendieron y lo ataron. Pensaban atarlo al Señor, pero lo ataron, ¿vale? Pero ¿qué tipo del Antiguo Testamento nos lleva Juan a decir eso? Cuando Abraham ató a su hijo allí para ofrecerlo, ¿amén? Gloria a Dios. Y hay muchas cosas hay del Antiguo Testamento que leemos acá que Juan menciona, son apenas algunos nombres, pero los pone ahí para que uno, ¿no es cierto?, se vaya al Antiguo Testamento y asimile ciertas situaciones, ciertas anécdotas, ciertos casos que pasaron, amén, que eran un tipo, que eran algo que estaban mostrando de algo que el Señor iba a vivir. Gloria a Dios. Y acá en este versículo 1 dice muchas cosas. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Qué cosas? La oración. La oración. Amén. Después que oró, ¿no es cierto? Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Salió, es decir, que salió de un lado para ir al otro. Amén. ¿De dónde salió? Del aposento alto, ¿no? Y de donde cenaron, ¿no es cierto? Salió. Amén. Salió con sus discípulos para ir al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Creo que todos vemos fotos, ¿no es cierto?, de Jerusalén, y aunque uno ve, ¿no es cierto?, dice: esta es Jerusalén, por poco que conozcamos, ¿no es cierto?, porque, por ejemplo, son las fotos más características que ponen, por ejemplo, es el Monte de los Olivos, el Valle de Cedrón y Jerusalén. Si sacan la foto del Monte de los Olivos, se ve a lo bajo, así, ¿no es cierto?, todo un valle, y allá arriba
Jerusalén con la cúpula dorada, y eso es Jerusalén. Si la foto la sacan al revés, ¿no es cierto?, de allá de Jerusalén, sale el valle y sale el Monte de los Olivos. Eso es típico, ¿no es cierto?, de la foto de Israel. El valle, ¿no es cierto?, es un lugar que ahora está lleno de tumbas. Los más ricos, no sé cuánto sale, no sé quién se acuerda cuánto sale enterrar a una persona en ese valle. Sale carísimo. En sí no solo era el precio, sino también que la persona tenía que tener prestigio. Nunca, no es cualquiera que te entierran ahí. Pero ahí, por ejemplo, los hermanos fueron a la tumba de Absalón. Yo no fui porque era lejos, abajo, y después para subir, que yo andaba mal de las piernas. Pero ahí están enterrados Ageo, Zacarías, Malaquías, grandes rabí de todo el tiempo, ¿no es cierto?, del judaísmo, todas personas, como decía, que viven de prestigio, es todo un valle, ¿no es cierto?, es todo un cementerio, aleluya. Pero uno se puede imaginar, hermano, porque a ese lugar lo nombra, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Entonces porque vieron que los otros apóstoles, los otros evangelistas en los otros evangelios, hablan de que el Señor salió y uno, Mateo que dice, se fue al Monte de los Olivos. Otro dice, Lucas creo que dice que Jesús se fue al huerto de Getsemaní. Y Juan simplemente dice un huerto. Pero uno se imagina, hermano, cómo sería ese lugar en los tiempos de Jesús. Y si nos remontamos más adelante, 1000 años antes, en los tiempos de David. David también vivía, y uno se puede imaginar, no estaba en esos cementerios, ¿no? Era todo distinto, ¿no es cierto? Pero David vivía en el monte de Sión. En el monte de Sión estaba Jerusalén. Cuando su hijo Absalón se le revela. Vamos a leer allí en 1 Samuel 15. Me estaba acordando ahora cuando digo prestigio para ser enterrados ahí. Si mal no me acuerdo, la guía nos dijo que con dinero no se podía comprar un lugar, por más que se pusiera, sino que tenía que haber hecho algo muy importante para el pueblo de Dios. Que sea de prestigio, sí, moral, hecho, que haya aportado la historia al pueblo de Dios. Ajá. Segunda de Samuel, hermano. Segunda de Samuel 15, 23. Mire cómo acá, por eso, ¿no es cierto?, Juan pone este nombre, el arroyo de Cedrón, que los otros evangelistas no lo nombran, pero Juan lo nombra. Y miren lo que pasó acá 1000 años antes de Cristo, ¿no? Dice, cuando estaba reinando David y su hijo Absalón se le subleva, ¿no? Y dice en el versículo 23, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Por allí descendió David. Allí bajó, ¿no es cierto?, el monte de Sión, atravesó el torrente, amén, y sale, ¿no es cierto?, para agarrar el desierto. Y miren lo que dice, den vuelta la hoja, y en el versículo 30, dice, 15:30, y David subió la cuesta de los olivos, ¿vieron? Amén. Bajó el monte Sión, pasó el Cedrón, y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Por qué? Porque David estaba pasando un momento de mucho dolor. Había sido también defraudado por un hijo. Había sido también traicionado. Así como estaba el corazón, mucho más, ¿no es cierto? Jesús, que había sido también traicionado, iba a dar su vida. Pero por algo, ¿no es cierto?, Juan incluye allí esa palabra para que recordemos, ¿no es cierto?, cómo en las cosas que pasaron, muchas cosas del Antiguo Testamento tenían un tipo, tenían ¿cómo se puede decir?, un presagio, algo, ¿no es cierto?, de lo que iba a acontecer. Y dicen la historia, ¿no es cierto?, que ese torrente de Cedrón era un pequeño arroyito que corría, ¿no es cierto?, en un bajo, que en la época de lluvias, en la época corría agua, pero en verano se secaba.
Pero en esa época, que era la época de la Pascua, de allá del monte de Sión, de donde estaba el templo, hacían como un desagüe rumbo al torrente de Cedrón para alargar la sangre del cordero, porque se mataban miles y miles de corderos. Dice que no, era incalculable saber la cantidad de corderos que se mataban, la cantidad de litros de sangre que corría por aquí. Entonces, cuando eso también tenía algo, ¿no es cierto?, que traía el Señor, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba caminando y tal vez iba viendo esa agua mezclada con sangre, y Él sabía: yo soy el Cordero de Dios. Miles y millones de corderos que se mataban cada año, tipificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que a veces los romanos querían hacer un censo, querían saber qué cantidad de gente se reunía en Jerusalén, porque venían en cantidad, miles y miles de personas. Y los judíos no dejaban hacer censo porque tenían el mal concepto, el mal recuerdo de cuando David hizo el censo y lo que les pasó, que los judíos no dejaban hacer censo. Entonces los romanos, más o menos, para tener una idea de cuánta gente se reunía en Jerusalén, calculaban con los corderos. Porque un cordero más o menos lo comían 10 personas. Entonces calculaban cuántos corderos se mataban, cuántas personas había en Jerusalén. Y dice que una vez contaron 260.000 corderos. Así que había 2.600.000 personas en las fiestas de la Pascua. ¡Qué tremendo! Entonces uno se imagina la sangre que correría. La sangre que corrió, ¿no es cierto? Gloria a Dios, y la sangre de Cristo. Amén, nos alcanza, nos satisface, ¿no es cierto? Limpia nuestro pecado, tiene autoridad, ¿no es cierto? Tiene vigencia. Amén, no como cada año tenían que ir, ¿no es cierto? Qué precioso el Señor, amén. Y todo eso, ¿no es cierto? Los discípulos no entendían nada, ¿no es cierto? Pero Él, el Señor que conocía la palabra, amén, porque Él es la palabra, Él sabía que Él era el representante, que Él era Él era la verdad, amén, de todo eso que se estaba allí, ¿no es cierto?, la gente recordando y festejando, ¿no? Gloria al Señor. Y qué tremendo también, porque después que David, ¿no es cierto?, bueno, pasó lo que pasó y se fue al desierto, y después Absalón murió, y cuando David vuelve, ¿no es cierto?, y vuelve a restaurar su reino, los oficiales, ¿no es cierto?, y muchos le habían fallado. Muchos le habían dado vuelta para Absalón y lo habían traicionado a él. Esos quedaron afuera, ¿no es cierto? Y él se armó de vuelta con sus oficiales, con todo, con los que le habían sido fieles. Y un día el Señor también, hermanos, amén. Gloria a Dios, se va a rodear con los que le son fieles, con los que perseveran, ¿no es cierto? Porque allí era un momento, de lucha. Amén, el rey ya estaba quedando viejo, venía otro. Entonces, ¿cuántos se largaron para lo fácil? Amén, pero no es lo fácil. Amén, es lo de Dios. Amén, gloria a Dios. Y después, ¿no es cierto? Y así también el Señor un día, ¿no es cierto? Ya está haciendo, ¿no es cierto? Pero el Señor un día realmente va a recompensar con creces a aquellos que permanecieron fieles, amén, en las luchas, en las pruebas, en las dificultades. Aleluya, qué maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Y bueno, y otra cosa también que nombra acá, ¿no? Juan, que dice que allí, en el monte de los olivos, ¿no es cierto?, baja el monte de Sión, pasa el torrente, va al monte de los olivos, y el monte de los olivos es un monte muy grande, era tierra, ¿no es cierto?, con árboles de olivo, eso es lo que quiere decir. Pero dentro, y uno se imagina, hermano, piensa que todos esos lugares muchos lugares eran privados, gente que había comprado un lugar, ¿no es cierto?, porque ahí se hacía, porque muchos dicen, bueno, es así, ¿no es cierto?, Getsemaní quiere decir prensa de aceite, es decir, que ahí en ese lugar había una prensa donde se hacía aceite con el olivo. Y a ese lugar que iba Jesús era un lugar privado de alguien, ¿no es cierto?, que le prestaba, le cedía al Señor para ir allí. No sabemos quién es, pero era de alguien privado. Y Jesús, todas las veces que estuvo en Jerusalén, Él nunca se quedó dentro de Jerusalén de noche. Él siempre salió. Y vieron que dice que Jesús solía ir allí. Amén. Dice también Judas, conocía ese lugar porque Jesús tenía por costumbre ir allí. Él iba allí y a veces iba a Betania, pero en Jerusalén nunca se quedó. Amén. Pero entonces en esa ocasión se va a ese lugar. Y Judas sabía que Jesús iba a estar en ese lugar porque otras veces había estado allí. Amén. En ese huerto, amén, de Getsemaní. Pero también esta palabra, hermano, no está puesta aquí
por casualidad, ¿no es cierto? Sino que ese huerto, ¿qué le recuerda la palabra huerto? El huerto de Edén. Amén. En el huerto de Edén, allí comenzó la desgracia humana. Allí Adán y Eva, que estaban en la inocencia, que tenían todo, que no les faltaba nada, que estaba el Señor, pecaron contra Dios. Y en ese huerto de Getsemaní, el Señor, con todo el dolor que sentía en su corazón, pudo batallar y pudo hablar con Dios. En aquel huerto, Adán y Eva hablaron con el diablo. En este huerto, en medio del dolor, del sufrimiento, Jesús habló con Dios. Entonces, hermano, eso nos muestra a nosotros que nosotros no es la circunstancia. No es porque estaba pasando tan mal o porque me estaba doliendo tanto esto. Es el corazón dispuesto. Porque si Adán y Eva tenían todo y no les faltaba nada, y hablaron con el diablo porque de ociosos que estaban, no sé, que buscaban armas para rajarse, como nosotros a veces decimos, ¿no es cierto? Y Jesús, con todo el dolor, sabiendo que iba a dar su vida, todo lo que le había pasado y lo que le iba a pasar todavía, ¿no es cierto? Pero pudo hablar con Dios, fortalecerse en el Señor. Qué maravilloso, hermanos, amén. Gloria a Dios, qué bueno que es nuestro Dios, aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Alabado sea el Señor, bendito el Señor. Apunté algo acá, algo dije, ¿no? En el huerto Dios proveyó solución para la humanidad. En el huerto Adán y Eva hablaron con Satanás. Cristo habló con Dios. Adán y Eva trajeron el pecado. Cristo trajo salvación. En el huerto Satanás ganó la primera batalla contra la humanidad. Pero en el Getsemaní perdió frente a Cristo. Porque allí en Getsemaní, nosotros decimos la cruz, pero todo empezó en Getsemaní, ¿no es cierto? Jesús derrotó a Satanás. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermano. ¿Amén? Aleluya. Gloria al Señor. Y bueno, entonces dice el versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, porque recordemos, ¿no es cierto?, que fue el Judas que se salió de ahí de la cena, ¿no es cierto?, y fue, amén, a hablar con los enemigos del Señor para entregarlo, aleluya. Y dice también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era un lugar habitual para ellos, ¿no es cierto?, como estaban en Jerusalén, de ir a ese huerto. Amén, a descansar, a orar, a buscar a Dios. Dice el versículo 3, Judas, mire esto, hermano, qué tremendo. Dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Y yo estoy buscando, hermanos, cuánto era una compañía de soldados. Y yo no puedo creer que Judas haya ido con tanto. Dice que las compañías a veces llegaban a 1000 soldados. Algunos llevaban, capaz llevaban un poco. Uno que piensa, yo, capaz que, por eso decimos, un centurión era de 100. Pero como que no había más, de menos. Porque los soldados, ¿no es cierto?, estaban allá en el monte de Sion, en un extremo que se llamaba la fortaleza Antonia, así como era como el batallón. Ahí estaban los soldados, ¿no es cierto? Y ahí se distribuían a cada lugar, pero de ese lugar alto ellos vigilaban todo, los soldados romanos. Pero Judas, ¿no es cierto?, se fue con un batallón, ¿no es cierto?, de soldados armados. Y los alguaciles, ¿se acuerdan cuando dijimos quiénes eran los alguaciles? Porque entonces había soldados de parte de los romanos, soldados romanos, armados, con sus espadas, ¿no es cierto? Y los alguaciles, ¿se acuerdan ustedes quiénes eran los alguaciles? Era la policía de parte de los sacerdotes, los policías del templo. Esos eran los alguaciles. Por eso dice, alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos. Fue allí, miren, con linternas y antorchas y con armas. Armas tenían los soldados. Linternas y antorchas tenían estos policías, estos alguaciles. ¿Para qué tanta gente? ¿Para qué tantas armas? ¿Para qué linternas? Porque pensaban que Jesús se le iba a esconder en algún recoveco, en alguna zanja, en algún lugar. Claro, y como ellos sabían, ¿no es cierto?, que él sanaba y que él tenía tanto poder, ¿no es cierto?,
pensaba, no, este es un hombre peligroso, no podemos ir 2 o 3. Tenemos que ir miles y armados a buscar al Señor. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero qué tremendo, qué distinta la actitud del Señor. Él no estaba escondido, Él no fue a esconderse. Él se salió al encuentro. Él sabía que había llegado su hora. Amén. Gloria al Señor. Y qué tremendo los planes de Dios, cómo los planes de Dios prevalecen por sobre todas las cosas. Porque se acuerda que veníamos viendo, amén, lo vimos en Mateo, que los enemigos del Señor siempre decían, no, lo vamos a matar, pero no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero Dios había dicho que iba a ser durante la fiesta porque Él es la Pascua, Él es el Cordero perfecto, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero claro, como Judas, ¿no es cierto?, se adelantó y se los ofreció y era la oportunidad que ellos tenían para prenderlo, y lo hicieron todo de noche, todo de apuro. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, él sabía, ¿no es cierto?, y se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Nunca esperaron eso, ¿no es cierto?, que el Señor mismo se iba adelante y dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Y cuando dicen acá Jesús Nazareno, esa palabra, hermano, es como un desprecio. No dijeron buscamos al Mesías o buscamos a un rabí, porque Jesús era un rabí, Jesús era el Mesías. Pero no ellos como un desprecio. No era el Mesías para ellos, no era un rabí. Era Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y esa palabra, hermano, yo soy, ¿qué es? Es una palabra divina. Es el nombre de Dios. Es el nombre que Dios se dio a conocer a los hijos de Israel cuando se le presentó a Moisés. Él dijo, yo soy. Y en tantas partes, ¿no es cierto?, de acá el libro de Juan, el Señor se presenta como yo soy, como el Dios verdadero. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Amén, gloria al Señor. Y acá le pregunta, ¿y qué? Yo soy, ¿no? Jesús nace, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, ¿no? Hace una aclaración el apóstol Juan acá. No sabemos, hermano, porque son los otros evangelistas que dicen, ¿no es cierto?, que cuando se iban acercando, Judas había dicho a los enemigos, bueno, cuando yo ve cerca, el que yo bese, ese es. Acá no menciona eso, no relata esa situación. Seguramente, ¿no es cierto? Y qué tremendo. Porque hasta ahí yo lo que es el diablo, cómo le da gloria por unos minutos a una persona, ¿no es cierto? Porque hasta ese momento Judas era el que guiaba a todos. Miles de soldados tras de él, los alguaciles, todos armados, guiados por Judas hasta que llegaron a Jesús. Pero fue eso nomás, porque después se olvidaron de Judas. ¿Y en qué terminó, no es cierto? Y así también, hermano, así es el diablo. Te ofrece un poco de gloria, te ofrece algo, ¿no es cierto? Pero después se olvida. Y así terminó Judas, ¿no es cierto?, quitándose la vida. Pero acá el evangelista, ¿no es cierto?, hace notar que Judas estaba allí. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ante ese vislumbre de gloria, al decir yo soy el Dios verdadero, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, yo soy, tienen sentido en ese momento, que retroceden y caen a tierra. Y algunos, hermano, bien que hay mucha gente que tiene eso de que hacen caer a la gente y toman este versículo, pero acá los que cayeron fueron los enemigos y no se convirtieron. ¿No? Fue el poder de Dios ahí, amén, que se manifestó, y ellos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué habrán sentido? Algo que, ¿no es cierto?, que les... Algo sobrenatural, algo que les quitó la fuerza, por un momento... Con un pavor repentino. Con un pavor repentino. Como algo, porque cayeron todos. Y si uno se puede imaginar, si vamos a poner que capaz no eran miles de soldados, pero capaz eran 200. Es una cantidad, más o menos así.
que todos caigan. Algunos, los que son escépticos, ¿no es cierto?, que nos creen la palabra, dicen, no, lo que pasa es que uno tropezó, esto sí tiene un efecto dominó. No, hermano, no, cayeron ante el poder de Dios, cayeron. Ahora si uno tratar de imaginarse, ¿qué sintieron? Se les aflojó todo y cayeron a tierra. Pero digo, qué tremendo, porque como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Mira, ahí lo que dice Salmo 27:1, que creo que lo conocemos de memoria, ¿no? Eso como que el Señor lo dijera, aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. También esto me hace pensar un poco en lo que le pasaba a Daniel, si mal no me acuerdo, cuando recibe esa visión, que cae como un muerto. Digo, aunque en un caso diferente, al igual que Juan también cuando recibe lo de Apocalipsis, que estaba ahí, que cayó, pero digo, fue ante el poder de Dios, pero para bien, no todo. Para bien, en este caso, digo... Y muchas personas, hermanos, caen, yo creo que yo he caído, ¿no? Cuando no dormí. Muchas personas caen al orar, y no es que uno lo busque, hay gente que busca caer, no estoy ahí de todo, pero digo, es una cosa, ¿no?, que se te afloja todo, no te das cuenta, no es que se hace voluntariamente, sí, hermana Vanessa. Amén, amén, también ahí, amén, ante él se dobla toda rodilla. Pero acá lo que vemos, hermanos, que es una cosa que se cae, pero son gente que es enemiga y tampoco porque se cayeron, se volvieron al Señor, se arrepintieron, se vieron tan duros como estaban, ¿no es cierto? Gloria al Señor, pero también en el Salmo 34:5. Salmo 34:5. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y Salmo 40:14 dice, sean avergonzados y confundidos ahora los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. A ver, y acá como que la palabra se cumple tanto de parte de Jesús como de parte de los enemigos también. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces en el versículo 7 Jesús dice, volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscar? Ya ahí viendo que acomodándose y parándose, ¿no es cierto? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Y acá, ¿cuánto vemos, hermanos, que fue voluntariamente que el Señor se entregó? Porque cuántas veces decimos, bueno, lo mataron los romanos, lo mataron los judíos. Él voluntariamente fueron instrumentos, vamos a decir, en las manos de Dios, pero Él lo hizo voluntariamente, porque si en ese vestigio que Él dijo, yo soy, cayeron, ¿cuántas cosas más podía hacer para evitar eso? Pero no, Él no estaba para evitarlo, Él estaba para obedecer la voluntad de Dios. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, viendo que hasta último momento el Señor teniendo cuidado de los suyos. Porque, hermano, no le llama la atención que cómo van a aprender al Señor y no van a llevar preso también a los discípulos. Si fuera un caso hoy, por ejemplo, un malhechor que tenga sus secuaces, ¿lo van a agarrar solo a él? No, lo agarran a todos los que están con él. Y en aquel tiempo, no se imagina, si había un malhechor, ¿no es cierto?, y tenía sus secuaces, lo agarraban a él con los secuaces también. Sin embargo, para que se cumpla la palabra, y como el Señor, ¿no es cierto?, teniendo autoridad, porque Él le dijo, si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Es una palabra con autoridad, a esto no les hagan nada, a esto no lo toquen. Y esos miles de soldados, armados a los dientes, obedecieron a esa palabra, y nada le hicieron a los discípulos. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Dice el versículo 9, para que se cumpla aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, dice el versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Hermano, Dios, qué tremendo como es el ser humano, que Dios nos ayude, ¿no? Porque ellos estaban allí
El Señor les pedía que oren y ellos se dormían. No podían orar. Todos se dormían. Y no podían orar. Y el Señor dice, pero no pueden ver aunque sea una hora. Y no podían. Pero cuando se viene todo eso, uno se imagina medio dormidos allí, ¿no es cierto? En esa avalancha de soldados y de luces y de antorchas, ¿no es cierto? Ellos estarían y dormidos. ¿Qué nos pasa cuando estamos dormidos? No sabemos ni para dónde vamos, ¿no es cierto? Ni lo que está pasando, ¿no? Y todas esas situaciones, ¿no es cierto? Y que lo prenden al Señor y todo eso, ¿no es cierto? Y Pedro saca la espada y le quería cortar la cabeza. No era que le quería cortar la oreja. Pero así somos los seres humanos. Porque no estuvieron dispuestos a orar, pero estaban dispuestos a usar la espada. ¿Y cuántas veces nosotros, ante una situación, ante un problema, veamos de acá, y que hago allá, y que hago justicia acá, y que hago esto, y que está mal lo que está haciendo, y que esto, y empiezan a ir a orar? El Señor les ha pedido que oraran. ¿Por qué? Por esto mismo que venía. Eso no tenía que pasar. ¿Y cuántas veces nosotros a veces lo criticamos a Pedro, pero cuántas veces nosotros actuamos así también? No oramos cuando es el momento de orar. Y después nos envalentonamos, ¿no es cierto? Y metemos la pata. Porque hablamos de más, usamos armas de más y herimos a los demás. Y el Señor, nosotros acá tuvo que sanar a este siervo, ¿no? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote que cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Otro de los evangelistas dice, amén, que el Señor le sanó la oreja. Porque ¿qué hubiera pasado, hermanos? Si este hombre quedaba sin oreja, ¿qué iba a pasar con Pedro? Lo llevan preso o lo matan. Ahí el Señor allí fue el último milagro, ¿no es cierto?, que hizo allí, ¿no es cierto?, para defender a su hijo. Amén. Gloria a Dios. Y le habla a Pedro, ¿no? Dice Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué es esa pregunta? ¿Cómo la podemos parafrasear nosotros ahora? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Tengo que cumplir la voluntad de Dios. Tengo que cumplir la voluntad de Dios. No me voy a echar atrás. Una cosa así, ¿no es cierto? Ahora cuando habla de copa, la Biblia en muchas partes habla de copa. Y habla de copa de consolación, pero hay dos copas que son muy importantes. Y que yo creo, hermanos, que todo ser humano la bebe. O es la copa de la salvación, o es la copa de la condenación. Jesús bebió por nosotros la copa de la condenación, porque Él pagó el pecado de todos nosotros, para que nosotros bebamos la copa de la salvación. Por eso el salmista dice, ¿qué haré? Tomaré la copa de la salvación. Ya está hecho, ya el Señor pagó el precio. Amén. Pero todo ser humano un día, por más que diga no creo en Dios, soy ateo, Dios no existe, puede decir tantas cosas, un día va a beber la copa de la condenación. Si no quiere, amén, aceptar la copa que Jesús le ofrece, que es la copa de la salvación. Aleluya. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, dice el versículo 12, la compañía de soldados y el tribuno, los alguaciles, juntos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaban primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Todo eso, hermano, todo ese revuelo, todos esos soldados, amén, enviados allí, todos esos alguaciles, toda esa gente que iba en procura de Jesús, había una cabeza, ¿no es cierto?, que había ideado todo eso. Y eso era al que le llamaban el sumo sacerdote, que era Anás, que ya no era sumo sacerdote, él había sido, porque bíblicamente, por mandato de Dios, los sacerdotes, ¿cómo era que se iban sustituyendo?
Iba uno y moría, quedaba el hijo y era así, ¿no es cierto? Pero en el tiempo de los romanos ponían y sacaban. Si les gustaba, si les servía. Y entonces, en esos tiempos, hermano, era un soborno y eran unos sinvergüenza los sacerdotes que vivían, eran los más ricos de la ciudad, eran los más ricos de ahí. Eran los que tenían la autoridad y ellos hacían y deshacían con los romanos. Y este Anás había sido en un tiempo sumo sacerdote, pero él siguió influyendo que el pueblo le consideraba sumo sacerdote aunque él no era. No sé ahora qué autoridad antes, ¿no es cierto? Capaz la gente, los hermanos más mayores, que se acuerdan de alguien, ¿no es cierto? Por ejemplo, que fue comisario en un pueblo y no era más, pero la gente le tenía con esa autoridad, o cosas así. Una cosa así, ¿no? Él no era, pero era tanta la influencia y el miedo que le tenía a la gente, que para ellos era el sumo sacerdote. Ya habían sido 3 hijos de él, de Anás, sumo sacerdote. Un nieto también, y ahora era el yerno. Caifás era el yerno y era el sumo sacerdote. Pero vieron que esto lo dice solo Juan. Los otros evangelistas no dicen. Cuando lo atrapan a Jesús y lo atan, lo llevan atado y lo llevan primero a la casa de Anás. De Anás, acá dice el 13, ¿no? Que era el yerno de Caifás. Anás era el sumo sacerdote. No, había sido el sumo sacerdote Anás. Que daba la influencia. Amén. Era Anás, amén, que la gente le consiga por eso. Entonces me decía, al final, ¿quién es el sumo sacerdote? Anás o Caifás. Y no, Anás no era más, pero la gente lo tenía. Y lo llevan primero, ¿vieron? Entonces vemos la influencia que ese personaje tenía, que lo llevan primero en la casa de él, de noche. Todo en contra de la ley, todo en contra de lo que ellos enseñaban. No se podía llevar a una persona a hacer justicia de noche. No se podía llevar a una persona de noche. No se podía en la misma noche dictar juicio sobre esa persona. Bueno, todo lo que ellos hicieron era lo que no se podía hacer, pero apurados antes de que salga a luz que era todo mentira lo de ellos. Pero entonces les llevan primeramente, entonces esta gente nuestro les lleva a la casa de Anás, al patio de Anás. Aparentemente, ¿se acuerdan? Saben que los sacerdotes tenían sus casas alrededor del templo. Muy probablemente, dice, que las casas, sus patios, se comunicaran entre sí, por lo menos de los familiares, los más conocidos. Y entonces lo llevaron a Jesús delante de Anás, haciendo que era el viejo, el veterano ahí que mandaba todo, ¿no es cierto? Y él les hace unas preguntas, ¿no es cierto? Y lo mandan a vocetear y tanta cosa, ¿no? Pero se supone también que era haciendo tiempo para cuando pasen para el patio de Caifás, que ese sí era el sumo sacerdote, ya estuvieran reunidos todos en Sanedrín, que eran como 50, ¿no? Y tenían que estar buscando los testigos falsos que tenían que presentar. ¿Se acuerdan que buscaban un testigo falso que habían que Jesús había dicho que él derribaba el templo de Dios en 3 días? Bueno, todo eso tiene que buscar en la noche. No era como ahora que tienen celular y mandan un mensaje y ahí. No, tenían que ir a buscar, despertarlo. Amén, que se reunieran todos, que fueran todos a la casa de Caifás. Así que le llamaban primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Que era no tenía nada que ver, pero era las costumbres que tenían allí, ¿no es cierto?, lo que predominaba, porque ellos mandaban todo. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Eso lo había dicho anteriormente. Y acá Juan, ¿no es cierto?, como que está relatando todo eso cuando lo lleva a Jesús, pero vuelve a Pedro. Y si seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahora, hermanos, cuando vemos acá, leemos que iba Pedro, lo nombra Pedro, y otro discípulo. ¿Quién se supone que es ese otro discípulo? Juan. Era el mismo Juan, él no se nombra a sí mismo. Lo mismo que cuando dice que estaba recostado, el pecho de Jesús, era él, ¿no es cierto?
Es Juan, es este mismo, pero él no se nombra, dice el otro discípulo. ¿Por qué Juan, qué piensan ustedes? ¿Por qué Juan tenía libertad como perico por su casa? Juan en la casa del sumo sacerdote. ¿Por qué entraba? ¿Por qué entraría Juan? Se supone que como Juan, con su padre, ¿quién es el padre de Juan? Zebedeo. Se supone que Juan y Jacobo, y su padre Zebedeo, que eran pescadores, eran los que le vendían pescado a los sacerdotes. Y posiblemente capaz había un lejano parentesco entre ellos. Entonces, si le vendían pescado y toda la vida habían sido pescadores, Juan se habría criado, ¿no es cierto?, llevándole pescado al sacerdote. Eso es lo más común que puede haber pasado. Entonces, pues él tenía esa confianza. No era nada, no era de la religión de ellos, era el seguidor de Cristo, pero por su oficio, amén, porque se crió vendiendo pescado y llevándole pescado a los sacerdotes, él tenía esa confianza y lo conocían los porteros, lo conocían los criados, ¿no es cierto?, porque él estaba acostumbrado a entrar allí a llevar pescado. Eso es lo que se supone que dice la historia, ¿no es cierto? Entonces se seguían a Jesús, porque claro, cuando lo atraparon a Jesús, todos dispararon. Pero uno se puede imaginar que dispararon, ¿cuántos eran? 11, ¿no? Porque Jacobo no estaba. Pero por allá se volvió Pedro y se volvió Juan. A ver qué pasaba. No vamos a estar solos, no hizo tantas cosas. Y se volvieron. No dice de los otros que hicieron. Pero Pedro y Juan se volvieron. Y dice, y seguían a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo que es Juan. Y este discípulo, Juan, era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Vio que tenía cierta confianza. Él entró al patio. Mas Pedro estaba afuera. Pero no podía entrar porque no era de la casa, no tenía confianza. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió con el discípulo. ¿Cuál era el discípulo? Juan, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera. Es decir, le pidió la permiso, es amigo mío, déjale entrar. Le dijo Juan a la portera. Y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera, no se puede imaginar, ¿no? Estaba en la puerta, le abrió la puerta para que entrara, porque para ella estaba, para cuidar que no pase nadie. Cuando la portera abre la puerta, ¿no es cierto?, para Pedro, lo mira y lo reconoce. Se da cuenta y dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿A quién se refiere cuando dice a este hombre? A Jesús. A Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No lo soy. Qué tremendo, hermano. Tan envalentonado que estaba allí, cortando la oreja delante de todos sus soldados, y ahora una simple criada le hace mentira. Bendito. Y estaban en pie, dice, los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Era de madrugada, hermano, esto ya se iba. Miren que Jesús había cenado, habían tenido la cena, habían tenido todos sus discursos, habían bajado, habían ido al Monte de los Olivos, habían estado allí, él había orado. Si él en un momento dijo, no he podido orar por lo menos una hora, estuvieron mucho rato allí. Es decir, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo qué hora lo llevaron preso a Jesús del huerto de Getsemaní? Yo pienso que más de las 12 de la noche. Pasada la medianoche. Pasada la medianoche. Mientras lo llevan al patio de Anás. Y allí, ¿no es cierto? Dice acá, el 19, no lo leímos, pero podemos seguir un poquito más, ¿no? Pero ya se iba a la madrugada, capaz cerca de las 3 de la mañana. Sí, pensando eso, sería más cerca de la madrugada, porque no pasó mucho tiempo en lo que Pedro negó ese proceso ahí, porque dice que antes que el gallo cante, o sea, cuando el gallo generalmente canta cuando el sol ya se está mostrando prácticamente. Podría ser ¿Ya cerca. controlado los gallos? Podría ser, pero se supone que sería más o menos por ahí. Mira, gente se quedaba por el canto del gallo,
pero ahora cantar a cualquier hora, ¿no? Yo pienso que fue cerca de más cerca del amanecer. Por ahí, ajá. Sí, ahí ya estaba todo cocinado ya, ¿no? Pero entonces, ahí en el patio de Anás, ¿no es cierto? Capaz ya eran como a las 3 de la mañana o cerca. Después lo llevan a Caifás, otro más, y después cuando estaba amaneciendo recién lo llevan a Pilato. Toda esa noche, ¿no es cierto? Toda esa madrugada. Y Pedro, ¿no es cierto? Todos en el patio allí, había un fuego y todos calentándose las manos allí, conversando. Y uno se imagina a Pedro, ¿no es cierto? Capaz tratando de destacarse, que no lo vean, pero también quería escuchar, a ver qué decían, qué podía pasar con ese proceso, con todo eso, qué estaba pasando. Porque, digo, qué situación, ¿no es cierto? La de Pedro, ¿no? Y calentándose allí con los enemigos del Señor. Qué triste eso también, ¿no? Y el sumo sacerdote, que no era sumo sacerdote porque era Anás, ¿no? Pero dice acá el versículo 19, el sumo sacerdote, ¿no? Preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. En primer lugar, no era sumo sacerdote. En segundo lugar, le pregunta cuando la ley decía que no se le debía preguntar al acusado. Se le pregunta a los testigos. Para eso están los testigos. Pero este hizo todo mal, ¿no? El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de su discípulo y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Él nunca se escondió. Él habló en el templo, él habló en las calles, él habló en todo lugar. El Señor habló por las calles, por todos lados Jesús habló. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. Jesús siempre habló a todo el mundo. Y le pregunta Jesús a Anás: ¿por qué me preguntas a mí? Como diciéndole, guíate por las leyes, de cómo se trata un culpable. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿A quién? A los testigos. Pregunta a los testigos. ¿De qué les haya yo hablado? Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Hay testigos que saben y van a testiguar y van a decir lo que yo hablé, lo que yo dije. El 22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, es decir, de la policía, de los sacerdotes, ¿no es cierto?, que estaba allí, le dio una bofetada diciendo: así responde al sumo sacerdote. Pegar tampoco se podía. No se podía pegar al acusado hasta que no se comprobara que era culpable. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifican que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpea? Decís que lo puso al descubierto, que estaba mal lo que había hecho y que él no había hecho nada mal. Anás entonces le envió atado, seguía atado, como una persona peligrosa, que se podía escapar, que podía hacer tantas cosas, ¿no es cierto? Anás, amén, que era el suegro, ¿no es cierto?, de Caifás. Entonces, Anás entonces le envió atado a Caifás, ahora sí, al sumo sacerdote. Y por lo que se ve, es como que van pasando por los patios allí, hasta el patio, ahora sí, del sumo sacerdote Caifás. ¿Dejamos por acá? Había sido voluntaria Jesús se entregó voluntariamente. Y queda comprobado ahí cuando dice que se cayeron. Cuando se cayeron, todo él se podía haber ido. Sí, Hubo otra ocasión anterior en el que dice que se habían juntado contra Jesús y él pasó por el medio de ellos y se fue y dice: ¿cómo? ¿Cómo puede haber pasado? Si le querían matar y él pasó por el medio de ellos, pero eran las cosas milagrosas, amén, que el Señor hace, y no era el momento, ¿no es cierto?, de atraparlo en ese momento, ¿no es cierto? Y ahora, él si quería hacer tanto, o lo dejaban caído y él se iba, entonces no, él tenía que cumplir, amén, lo que él iba a hacer. A ver. Empezamos el capítulo 18, ¿no? Capítulo 18, el arresto y el juicio de Jesús. Y ahí Punto A, traición y arresto en el huerto. Versículo 1 al 3. Jesús entra al huerto seguido por Judas y sus tropas. Versículo 4 al 6. Jesús habla a Judas y a la compañía de soldados. Versículo 7 al 9. Jesús va voluntariamente con el ejército
Versículo 10 al 12, Pedro ataca a uno de los que iban a arrestar a Jesús. Punto B, el juicio de Jesús frente a Anás, la negación de Pedro. Versículo 13 y 14, Jesús es llevado a Anás. Versículo 15 y 16, Pedro y Juan siguen a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote. Versículo 17 y 18, Pedro niega su relación con Jesús por primera vez. Versículo 19 y 21, Anás interroga a Jesús. Y versículo 22 al 24, el final de la aparición de Jesús ante Anás. Antes de leer las preguntas, hermano, que me olvidaba decirle, por muchas cosas, ¿no es cierto? Los sacerdotes y todos le tenían envidia a Jesús, pero había una cosa, tal vez fue donde empezó el odio del sumo sacerdote, sobre todo de Anás, el viejo, amén, por Jesús, cuando Jesús purifica el templo. ¿Por qué, hermano? Porque ellos habían dicho que eran los corruptos, sinvergüenza, eran los más ricos ahí, pero nadie es malo ser rico, sino la manera de hacer la riqueza, ¿no es cierto? Y Anás había sido una persona, ¿no es cierto?, corrupta y había robado el pueblo. ¿Y saben cuál era el negocio de Anás? Que por eso quedó con la sangre en el ojo con Jesús, cuando Jesús purificó el templo y echó a todos los que vendían ovejas y palomas y los cambistas, porque Anás era el que manejaba todo ese negocio del templo. ¿Vieron? Si se mataban 260.000 corderos, cada uno daba ganancia a Anás. Cada uno. Ellos manejaban todo. Entonces, por eso se acuerdan cuando Jesús purificó y después la gente decía, pero ¿y con qué autoridad es eso? Porque sabían que Anás era un sinvergüenza, que hacía todo eso, pero no tenían fuerza para luchar contra él. Y Jesús sí lo enfrentó, ¿no es cierto? Y Anás, por ejemplo, si la gente pobre, porque en el templo le vendían carísimo los corderos, le vendían carísimo las aves y le cambiaban el cambio, ¿no es cierto?, porque no se podía ofrendar con dinero extranjero, sino querían hacer dinero de ahí, ¿no es cierto? Pero también le cambiaban carísimo y nadie podía hacer nada. Y seguro decía, bueno, yo voy a llevar mi paloma, voy a llevar mi ave para sacrificarla, cuando los sacerdotes, que estaban todos mandados por Anás, cuando el sacerdote veía el animalito, y ya no, pero este animal está inmundo, tiene una mancha, esto yo no te lo puedo sacrificar acá, tenés que ir a comprar allí al templo, al patio, allí tenés que ir a comprar. Y lo mismo es que llevaba un cordero, o llevaba un animal para sacrificar, ¿no es cierto? El sacerdote lo iba a sacrificar, ya no, pero este cordero tiene un defecto. ¿Y quién iba a ir contra la palabra del sacerdote? Y ahí era, ¿no es cierto?, el negocio, era la plata. Digo, qué tremendo, hermano, ¿no es cierto? Cómo, cuánto la gente puede, ellos aparentar y que su religión y todo, pero era la plata lo que le estaba tocando, ¿no es cierto? El negocio que se le estaba metiendo abajo. Y esa era una de las rabias que tenían, ¿no es cierto?, porque el Señor lo había enfrentado y le había dicho que eso era una cueva de ladrones. No, porque se acuerdan que les dije, no era porque era malo el negocio, sino porque estaban robando a la gente. La gente traía los animales perfectos para el sacrificio y ellos decían que no servía, que estaba mal, que tenía que comprar uno ahí, a ver, para darle ganancia, ¿no es cierto?, allí a los sacerdotes. Las preguntas. Pregunta 1. ¿De dónde salió Jesús con sus discípulos y hacia dónde se dirigía? Pregunta 2. ¿Con quién fue Judas a prender a Jesús? Y la pregunta 3. ¿Por qué cayó en la tierra cuando Jesús dijo, yo soy? Que Dios nos bendiga.